¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Guía Reboe, la guía simple del complicado Reboe. Mi nombre es Everardo Riestra y el día de hoy voy a platicarles un poquito acerca del plan de estudios. El plan de estudios, que es el corazón de toda solicitud de Reboe, básicamente es un conjunto de documentos que contienen las metas y los objetivos de enseñanza-aprendizaje, ya sea de un tema, de varios temas, o de lo que en un conjunto podríamos denominar currículum o carrera. ¿Cuáles son las partes de un plan de estudios? Bueno, primero los antecedentes. Todo plan de estudios tiene antecedentes. En términos educativos o académicos, podemos decir que los antecedentes es el perfil de ingreso. ¿Cuál es el perfil que tiene tu alumno o la persona a la que estás destinando este aprendizaje? Bueno, pues ese será el antecedente y ese será tu perfil de ingreso. Después tenemos metas y objetivos. Actualmente se definen las metas y objetivos como competencias. Las competencias en la descripción general del plan de estudios, pues serán competencias generales, que es lo que va a hacer al final de cursar este plan de estudios el interesado o el alumno. El perfil de egreso será consecuencia de estas competencias que tú estás definiendo o de las metas y objetivos de aprendizaje. Ahora bien, cuando uno enuncia las competencias, no tocas los métodos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, las competencias no nos dicen cómo va a aprender el alumno. Entonces tú tienes que tener dentro del diseño de tu plan de estudios considerada los métodos de enseñanza-aprendizaje que vas a utilizar. También la teoría pedagógica o las teorías pedagógicas que vas a aplicar para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más eficiente posible. Obviamente, también materiales, herramientas y recursos disponibles tendrán que estar enlistadas ahí. La más común o el recurso más común es la bibliografía, pero puede haber otros materiales que no sean precisamente libros, que sean indispensables para este plan de estudios, o herramientas, como es el caso de los laboratorios o equipo de cómputo o lo que se necesite. Después tenemos los métodos de evaluación. Los métodos de evaluación que vas a utilizar para ir midiendo el aprendizaje. Y ya después debes de contar con una propuesta de retroalimentación y cuáles serán los puntos de revisión del plan. La Ley General de Educación establece que tú debes de revisar un plan de estudios cada 1.5 veces de lo que dura. Es decir, si es de 4 años, pues será cada 6 años. Todo lo anterior está restringido por un marco legal. El marco legal, pues que inicia con la Constitución, la Ley de Educación, los acuerdos secretariales, el reglamento de incorporación y operación, y también las circunstancias culturales en las cuales tú vas a desarrollar este plan de estudios. Es decir, no es lo mismo si te diriges a un sector de la población que si te diriges a otro. Entonces, estas circunstancias culturales van a afectar cómo va a discurrir el plan de estudios. La dinámica económica también va a impactar tu propuesta, la dinámica demográfica de igual manera, e inclusive las políticas públicas van a tener un impacto directo sobre lo que tú estás planteando. Por eso se sugiere que dentro de tu estudio de pertinencia social, pues lo alinees con las políticas públicas vigentes en este momento. Bien, esto va a crear un contexto para tu plan de estudios. Y abre o me da pie para platicar de un tema que es la trazabilidad del plan de estudios, que es un requisito cuando tú diseñas uno, es decir, ¿de dónde sacaste este plan de estudios? Lo más común
Lo más común es que cuando se hace un plan de estudios, pues te basas en otro que ya existe. No quiero utilizar la palabra copiar, pero algo muy parecido a copiar. Algo muy parecido a copiar. Recuerdo que cuando tramité uno de los REBOEs, la persona que revisó el expediente me preguntó, ¿y este plan de estudio de dónde lo sacó? E inocentemente le contesto, bueno, es que este plan de estudios es el de la UNAM. Y me mira y me dice, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Usted tiene que hacer uno. Oiga, ¿cómo cree que voy a poder hacer algo mejor que esto? Bueno, no sé, usted tiene que hacer uno. Dije, bueno, pues entonces haré uno. Pero ¿de cómo partes? ¿De dónde partes para hacer un plan de estudios? Entonces, existe algo que se llama la trazabilidad del plan de estudios. Obviamente, para esto tú tienes que identificar las áreas funcionales de la carrera o del plan de estudios que estás proponiendo, sea de medio superior o técnico universitario, el nivel que quieras. Tienes que ver qué se ha hecho al respecto, cómo se ha impartido ese conocimiento, cómo se ha desarrollado, definir las áreas funcionales y en tu análisis plantear cuáles son las áreas de mejora para este plan de estudios. Históricamente, nuestro país pues, ha atravesado por una serie de sucesos que han pues, marcado la manera en cómo se ha venido desarrollando esto que llamamos pertinencia social. Vamos a iniciar este viaje pues yéndonos a la historia. No quiero regresar a la época de la división del trabajo, que sería donde empiezan a vislumbrarse las profesiones en la humanidad, pero sí podemos empezar tomando como punto de partida la creación de la Universidad Nacional, que fue fundada por cédula real el 21 de septiembre de 1551. Es decir, los españoles tenían 30 años de haber llegado al territorio de la Nueva España cuando se funda la universidad. Entonces el rey dice, vamos a crear una universidad y esta universidad va a tener tantos privilegios como la que está en Salamanca, la Universidad de Salamanca. Los religiosos son los que dirigían las universidades, por lo menos las españolas en ese momento. Y el virrey y la audiencia se ocuparían de todo lo que tenía que ver con la puesta en marcha y organización de la nueva universidad. Todos los que organizaron la nueva universidad se habían graduado en la Universidad de Salamanca. Entonces era natural que decidieran organizar la nueva universidad pues copiando a lo que había sido su alma mater. O sea, es lo normal, es lo que cualquier persona hace. Si yo estudio contaduría y quiero poner una escuela de contaduría, pues lo que hago es agarrar mis apuntes y la manera como a mí me enseñaron y hacer casi lo mismo, como una copia. Es lógico. No es lo mejor, pero así es, digamos que es nuestra tendencia natural. El rey, como era el fundador de la universidad, pues era su patrono. Él se ocupaba del sostenimiento de la institución y también dictaba los estatutos de esta nueva universidad. Los clérigos regían las universidades y los obispos eran los encargados de entregar los títulos. Esta universidad concedía, entre otros grados, el de teología, el de derecho canónico, es decir, el derecho eclesiástico, y era necesario que el Papa, como jefe de la Iglesia, sancionara los estudios. Es decir, aquí había dos personajes o dos instituciones que reconocían los estudios. Es decir, los que autorizaban el REBOE era el rey, por una parte, y el Papa por otra. La Universidad de México fue confirmada mediante bula de Clemente VIII, el Papa, en 1595. Entonces ya no fue nada más Real Universidad de México, sino que fue Real y Pontificia
Universidad de México. Actualmente todavía se llega a referirse a la UNAM como Real y Pontificia, lo cual es impreciso por lo menos. La universidad estaba conformada por un gremio que tenía la capacidad de otorgar validez oficial a los estudios que se cursaban ahí en virtud de una legislación que existía en la época, que era sancionada por la autoridad que les acabo de mencionar. El rey de Castilla, como les comento, la financiaba económicamente. Él era el que mandaba por interpósitas personas y decía o determinaba lo que sucedía en la universidad. Luego vino la independencia y en lugar de llamarse Real y Pontificia, pues se llamó Imperial Universidad Nacional de México. Luego se crea la República y se le cambió lo de imperial por el de nacional, pero seguía siendo la misma institución, aunque los jefes iban cambiando. Bueno, gracias a esta universidad se crearon las condiciones para que aquí se forjara una serie de personas o un grupo de personas importante capaz de desempeñar los cargos medios de la burocracia estatal y eclesiástica. En lugar de que los tuvieran que mandar a España para obtener alguna capacitación o que cursaran estudios, porque en México no existía personal calificado para dichos puestos administrativos. Y todos tenían que ser traídos desde España y había un celo entre los individuos de origen peninsular y los nacidos en la Nueva España. Bueno, este es el primer antecedente que observamos de la pertinencia social. Los planes de estudio estaban alineados con los intereses y necesidades de la corona. Es decir, yo ocupo esto y limito los estudios a esto, aunque en este momento el estudio de las humanidades y artes era amplio. Los estudios en la universidad se organizaban por facultades. Existía una facultad menor o de artes y 4 facultades mayores, que era la de medicina, la de derecho civil o leyes, derecho eclesiástico o cánones y teología, y la facultad de artes, que correspondía más o menos correspondía a lo que hoy llamamos preparatoria. Esta requería 3 años de estudio y cuando la terminabas podías pasar a cualquiera de las 4 facultades mayores. Se consideraba que dentro de estas la que era menos importante o menos jerarquía era la de medicina, y luego seguía la de leyes, en donde se estudiaba principalmente el derecho romano. Luego, en jerarquía, aparecía la facultad de cánones, donde se estudiaba el corpus del derecho eclesiástico. La facultad de teología, que era la primera jerárquicamente, ahí se leían los libros que contenían los dogmas de la iglesia. En lo académico, los estudiantes universitarios seguían estudiando en libros que habían recibido como herencia medieval, y la universidad no se preocupaba por renovar el saber. O sea, era lo mismo. Entonces era año con año y siglo con siglo, eran los mismos conocimientos que se iban reciclando. Aunque ya en el mundo se vislumbraban disputas ideológicas entre estos dos socios, que era la iglesia y la monarquía, que ya apuntaba a que había otras opciones, por lo menos en lo que se refiere a la enseñanza. Federico III, que era más conocido como Federico el Sabio, ya había convertido a Wittenberg construyó un palacio, construyó una iglesia y funda la Universidad de Wittenberg, Universidad Martín Lutero. Esto fue en 1502. Estos estados estaban más avanzados en términos de educación. Pero fue hasta el siglo XVIII, que se caracterizó por el siglo de la Ilustración, en el que se cuestionan seriamente las ideas religiosas y políticas. Se buscan ahí en esa época nuevas explicaciones acerca del universo, el hombre y el espíritu. Y se le otorga un lugar importante a la razón. Entonces esto fue un cisma, fue un cambio de paradigma. Sin embargo, la universidad, dado su origen,
pues rechazaba hacer cambios radicales. Esto provoca nuevas experiencias, teorías, descubrimientos en diferentes áreas del conocimiento humano y produce también cambios en la ideología de algunos monarcas europeos e inicia una carrera entre ellos para ver quién era el que se desarrollaba más, acaparaba más conocimiento y obviamente se desarrollaba más. Había un desarrollo importante en las universidades de Prusia, de Francia, de Inglaterra y es la base de las universidades modernas. En ese sentido, el rey Carlos III de España realiza algunas reformas políticas, económicas y culturales, tanto en instituciones de la península como en los virreinatos americanos. Entonces crea otras instituciones de educación superior ya con intereses diferentes a los de la Real y Pontificia Universidad de México. Y ya contrastaba bastante con la tradición escolástica y ortodoxa de la universidad. Se crea el Real Colegio de Cirugía en 1778, el Real Colegio de Minería en 1792 y 2 años más tarde la Academia de San Carlos de Bellas Artes. La Real y Pontificia Universidad mantuvo su posición conservadora, o sea, no cambió mucho frente a estos cambios y reformas. Los métodos y contenidos de las cátedras seguían siendo lo mismo, por lo que fue blanco de críticas, decían que ya no servía, que era una institución arcaica y había quienes proclamaban una renovación profunda. Como podemos concluir hasta este punto, la Rectoría de la Educación, por lo menos de la educación formal, estaba en manos de la Iglesia, la monarquía o en manos de ambos, influenciados por los intereses económicos, políticos y sociales de la época. El estudio de pertinencia actual es lo mismo, es alinear el plan de estudios con los intereses económicos, políticos y sociales de la época. Esto no ha cambiado en absoluto. La monarquía estaba más atenta a los cambios de la época y reaccionó con la creación de estas instituciones renovadas. Mientras tanto, el sistema prusiano desde 1763 ya había logrado afianzar aspectos muy importantes como la asistencia obligatoria a la escuela, formación de los profesores, aplicaban pruebas nacionales para los estudiantes, tanto hombres como mujeres, y tenían un plan de estudio nacional para cada grado, y tenían un jardín de infantes obligatorio. La formación de profesores la organizaban a través de seminarios privados. Entonces, más o menos, teníamos como unos 100 años de atraso en ese momento ya respecto de lo que hacía en Prusia a lo que estaba sucediendo en la Nueva España. En 1810 también Prusia introduce requisitos de certificación para maestros. Eleva con este hecho el nivel de la enseñanza. El examen final, Abitur, se introduce en 1788 y se implementa en todas las escuelas secundarias en 1812. Se extiende a toda Alemania en 1871. Entonces ellos iban en otro nivel. Este examen era requisito previo para ingresar a las profesiones que se le llamaban profesiones aprendidas y los servicios más altos del servicio civil. Aquí también la educación contaba con una pertinencia social que estaba definida por los intereses del Estado. El examen Abitur era controlado por el Estado en ese momento y es el antecedente de los exámenes modernos. El sistema prusiano había alcanzado desde la época de 1830 algunas características muy relevantes para la época. Por ejemplo, enseñanza primaria gratuita, por lo menos para los ciudadanos más pobres, profesores profesionalizados, formados en colegios especiales, un salario base para los docentes y el reconocimiento
de la docencia como una profesión, un año escolar extendido que involucraba de mejor manera a los hijos de los agricultores. También tenían financiamiento para construir escuelas y contaban con una supervisión a nivel nacional en el aula para garantizar una instrucción de calidad, algo muy parecido a lo que son los supervisores en México. Y este plan de estudios inculcaba una fuerte identidad nacional, una participación de la ciencia y la tecnología. Entonces, la identidad nacional es algo inherente a todos los sistemas educativos en el mundo. También proporcionaba una instrucción secular, pero también incluía la religión como un tema en el plan de estudios. Los estados alemanes en el siglo XIX eran líderes mundiales en educación. Y bueno, es la base de la educación moderna. Muchas universidades se basaron en los modelos prusianos al momento de ser fundadas, o se desprendieron de ahí algunos profesionales que trabajaron ahí para fundar otras universidades. Como les comento, el sistema universitario moderno surge de las universidades alemanas del siglo XIX, en especial de la Universidad Friedrich Wilhelm, ahora llamada Universidad Humboldt de Berlín, aunque había universidades en Francia y en Inglaterra que tampoco estaban nada mal, eran muy buenas. Pero yo traje este ejemplo para que viéramos qué pasaba en otras latitudes con lo que estaba sucediendo en México. Esto es lo que sucedía en otras latitudes. En México, pues estaba en una crisis política y económica posterior a la Guerra de Independencia. Entonces, liberales y conservadores pues se daban hasta con la cubeta. Los liberales decían que era necesario promover la educación para sacar al país del atraso y de la crisis. La educación siempre se ha visto como una panacea capaz de solucionar todos los problemas del país, cosa que probablemente sí, probablemente no, porque la educación es un fenómeno social, es dinámico, ¿no? Lo que es válido hoy quizás no sea válido mañana. La educación no es una cosa, sino que es un fenómeno. Y nuestro país pues estaba rezagado, 100 años de rezago respecto a otras naciones, por lo menos en lo que se refiere a educación. México empieza su vida independiente y las universidades ya tenían un rezago. Con dificultad se encontraban libros actualizados o catedráticos con mentalidad moderna, materias innovadoras, pero la rectoría del Estado era férrea también. La guerra de la independencia obligó a cerrar instituciones y a distraer los fondos necesarios para su mantenimiento, pues en sobrevivir. Se reabren las instituciones en 1820 o en la década de los 20 y se vuelven a poner en práctica antiguos ritos, a pesar de que las circunstancias cambiaron, pues la tendencia es seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, la pandemia también nos obliga a cerrar las puertas de las escuelas, aunque la educación fluye por la vía digital, por la vía a distancia, y al regresar nos encontramos con circunstancias distintas. Sin embargo, la regulación no se mueve un ápice. La gestión de la educación pues ni siquiera se inmuta ante la nueva realidad y seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antes. Es decir, no hay una evolución, porque las escuelas por lo general son instituciones conservadoras. Tardan mucho en modificar su comportamiento y en aceptar los cambios. En ese momento los liberales decían que México debía contar con un sistema educativo oficial de acuerdo a su condición republicana y de acuerdo a las necesidades del nuevo orden. Decían, necesitamos una escuela que prepare adecuadamente a los miembros de la comunidad y que propicie el progreso de la nación. Para lograrlo, ellos proponían quitarle al clero el control que había ejercido tradicionalmente sobre la educación y reorganizar
modernizar sus contenidos. No decían cómo, pero sí veían lo que sucedía en otros lugares, en otros países. Y decían, el método escolástico tiene que desaparecer en la universidad y en los colegios. Y los conservadores pues decían que no era para tanto, que con una ajustadita era suficiente. Las propuestas entonces que se presentaron obedecían a afiliaciones políticas, no tanto a un proyecto lógico, sino que si eras liberal decían una cosa, si eras conservador decían otra. Los conservadores, por ejemplo, creían que la Universidad Real y Pontificia se tenía que mantener, aunque había que reformarla y modificarla de acuerdo a las necesidades de la época. Los liberales, por su parte, pensaban que la institución debía suprimirse porque la universidad era símbolo de retroceso característico de la época virreinal y ellos querían alejarse de todo ello. La propuesta conservadora, por ejemplo, hubo una de Lucas Alamán en 1830, que estaba preocupado por la administración de los recursos y por la reorganización de estos cursos universitarios, pero decía que no debía desaparecer. Ahora bien, en esta época sí hay que ser claros que más del 80% de la población del país era analfabeta. Estaban debatiendo sobre una educación superior, universitaria, para una minoría. En ese sentido, José María Luis Mora, un importante masón de aquellos años, acuérdense que los masones monopolizaban la alta política en México y en muchos casos todavía sucede. Bueno, este señor era uno de los principales impulsores liberales de la reforma educativa. Él considera que la universidad era inútil, irreformable y perniciosa. Inútil, irreformable y perniciosa, por lo que había que desaparecerla totalmente. La condenaba a desaparecer. Bueno, entra en escena Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano era defensor de las ideas de la Ilustración y del modelo francés de universidad. Él decía que la educación mexicana requería una urgente reestructuración y en lo referente a la educación superior proponía la creación de escuelas especiales para los diferentes saberes en lugar de una universidad que agrupara todo. Entonces la tendencia era que hubiese escuelas diversas y no una sola universidad. Recomendó al ministro de Educación que cuidara todos los ramos de las ciencias teóricas, ciencias prácticas y de las artes, y que las representara en planteles especiales o profesionales y que estos planteles había que crearlos. Él, como buen ilustrado, veía en el estudio de la ciencia un signo inequívoco de modernidad y progreso, que es otra búsqueda de la educación. Y así, Maximiliano es el que le da el cerrojazo final a la universidad y la clausura, la desaparece, y quedan establecimientos para el estudio o instituciones para el estudio de la medicina, la ingeniería, la teneduría de libros, la arquitectura y la jurisprudencia. A esto se suma más adelante la Escuela de Agricultura. La ley orgánica que aparece en ese momento es la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 2 de diciembre de 1867. Esa ley establece en lo que posteriormente fue el Distrito Federal, una serie de escuelas nacionales que suplirían los estudios anteriormente impartidos por la universidad. Esta misma ley establece la Escuela Nacional Preparatoria como la columna vertebral de esta organización educativa, y así se arranca un proyecto positivista en México. El objetivo de este nuevo proyecto educativo sería que mediante una educación impartida por igual a todos los mexicanos, por lo menos era lo que se pretendía, mediante un fondo común de verdades rigurosamente sometidas a la comprobación del método científico y asignada a los estudiantes,
independientemente de la especialidad que eligieran, se lograría unidad de conciencia entre los mexicanos, paz espiritual y concordia ideológica. Estos eran como que los objetivos principales de este proyecto, y que esto a su vez serviría de base al orden político y finalmente al progreso material. Entonces, había una intención de que la educación sirviera para alcanzar mejores niveles de vida, como lo es hasta el día de hoy. Esta institución inicia sus actividades en febrero de 1868 con 700 alumnos externos y 200 internos. Todos del sexo masculino, y posteriormente se incorporan las primeras mujeres a este proyecto. Bueno, aparece Justo Sierra, un personaje importante de la educación mexicana, y él percibía la urgente necesidad que México tenía de elevar su nivel cultural, de mejorar la educación que se impartía en las diversas escuelas nacionales y de fomentar fomentarla más, o sea, de impulsarla más para que México creara su propia ciencia y a través de ella llegar a la autosuficiencia científica y también a una autosuficiencia tecnológica. Y por último, a través de ello, una unidad institucional para que existiera una unidad ideológica que en su momento o en ese momento no estaba identificada en la educación, por lo menos en la educación superior. Entonces eran sus ideales, y presenta en 1881 a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para restablecer en México una universidad. Acuérdense que la universidad desapareció. Entonces Justo Sierra dice, bueno, pues, ¿qué les parece mi proyecto? Vamos haciendo una universidad, y lo presenta al Congreso, y fue hasta 1910 donde sucede el milagro. Convence al entonces presidente Porfirio Díaz de que funde la universidad. 29 años le tomó a este señor, que en los últimos meses de su régimen firma el decreto de la universidad. El 22 de septiembre de 1910 se funda como uno de los actos más significativos del programa de festejos del centenario de la Independencia Nacional. Reúne las escuelas que estaban funcionando y las convierte en la universidad, la Escuela Nacional Preparatoria, la de Jurisprudencia, la de Medicina, la de Ingenieros, de Bellas Artes y la Escuela de Altos Estudios. Las funciones de la universidad eran la docencia en sus niveles superiores y la extensión de la cultura. O sea, ahí no estábamos hablando de otra cosa más que educación superior. El ministro de Instrucción Pública era la máxima autoridad de la universidad. Él aprobaba el nombramiento de los profesores, los planes de estudio. El presidente obviamente nombraba al rector. Es decir, había llegado a la tierra prometida. Pasamos de la voluntad del monarca a la voluntad del ministro o la voluntad del presidente. La nueva institución universitaria era una institución eminentemente elitista, como les comento, en un país en donde más del 80% no leía ni escribía. Los estudiantes y profesores universitarios, por su extracción social de clase media alta y su preparación, y habían crecido en un clima de paz y de desarrollo económico que había ofrecido el régimen de Porfirio Díaz durante décadas, pues ellos veían el desarrollo del país continuo. Estaban preparados para continuar ese desarrollo que, si bien no era muy importante, pues sí se mantenía moderadamente. Pero poco le duró el gusto a este señor Justo Sierra, porque al mes o a los pocos meses pues se vino la revolución, porque la revolución estalla en noviembre de 1910 y la universidad
pues se ve envuelta en todo este movimiento y aparte, por la misma naturaleza de los que integraban la universidad, pues rechazaban ellos el movimiento revolucionario y también eran vistos por la población como una universidad elitista. La universidad no estaba bien estructurada aún y pues atravesó por una época inestable y principalmente enfocada en sobrevivir. Entonces, aquí el sentido de pertenencia que prevaleció con Porfirio Díaz estaba enfocado al desarrollo. Aparece la revolución y cambian las circunstancias de lo que llamamos pertinencia social. También pues estaba la Primera Guerra Mundial y la educación, pues, la primera que se ve afectada cuando hay este tipo de eventos. La nueva Constitución de 1917 pues, desaparece la Secretaría de Instrucción Pública y hace a los estados y municipios responsables de la educación. La Universidad Nacional queda sujeta al Departamento Universitario de Bellas Artes como parte orgánica del Poder Ejecutivo Federal. Los estudiantes tienen que enfrentar una realidad muy lejana a la paz porfiriana. Imagínense ustedes una universidad que se diseña en la época de la bonanza económica del porfiriato. ¿Con qué planes de estudio tenía? Viene la revolución y el país se abre a otras posibilidades, a otras opciones. ¿Qué pasaba con esos planes de estudios? Evidentemente ya no estaban alineados con las necesidades del país. Era una inestabilidad política, una gran inseguridad social y una crisis económica de grandes dimensiones, resultado de la lucha armada de la revolución, la destrucción del sistema de haciendas y también por el colapso económico y político europeo que estaba sumido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, la universidad que se inaugura en 1910 y la universidad que resulta después de la Revolución, pues son distintas. Aunque sobrevive la misma institución, pues tiene que replantearse todo. Así es que los años 20 son los años del cambio en la búsqueda de un proyecto educativo revolucionario, ahora un proyecto revolucionario, y su aplicación en todos los rincones del país y a todos los niveles. El fin de la revolución, o por lo menos de la lucha armada, permite que algunas instituciones, institutos y colegios de provincias se conviertan en universidades estatales. En realidad esto sucede hasta los años 50, eran escuelas dispersas, pero sí hay algunos estados que logran fundar sus universidades. Las primeras fueron la Universidad de Michoacán, la Universidad de Sinaloa en 1917 y 1918, Yucatán en 1922, San Luis Potosí 1923, Guadalajara 1924, Nuevo León en el 32, Puebla en el 37 y Sonora en 1942. Y las demás siguen por ahí en los años que vienen. Los gobiernos revolucionarios de Álvaro Obregón, que fue de 1920 al 24, y de Plutarco Elías Calles del 24 al 28, buscan incorporar la universidad a sus proyectos educativos. José Vasconcelos, otro personaje muy importante, echa a andar su cruzada educativa desde la universidad, cuando es rector de la misma, de 1920 a 21, y era una persona muy importante. Él ya había sido nombrado primer secretario de la nueva Secretaría de Educación Pública. Bueno, Calles modifica el proyecto educativo de Vasconcelos, o sea, lo agarra y le dice esto sí, esto no, y en algunas partes le da más importancia a una educación práctica. Es lógico porque siendo un país sumido pues iba a decir el caos y el desorden, pero no, claro que no, sino que tenía aspiraciones importantes, pues la educación práctica, había prisa por hacer cosas y porque el país se pusiera a trabajar lo más pronto posible. Entonces también les agregan el papel de difusores de la cultura. Bueno, José Vasconcelos toma posesión como rector de la Universidad Nacional
y construye entre junio por ahí de los años 20 las bases de un sistema educativo moderno. Adopta una serie de medidas que busca devolver, por una parte, a la institución universitaria los poderes o el proyecto que tenía en la ley de 1910. Se abren establecimientos de enseñanza secundaria y enseñanza superior a un mayor número de estudiantes. Es decir, se reorganiza la universidad y se acuerda que los establecimientos dependientes de la universidad iban a ser pues, la Escuela de Altos Estudios, la Facultad de Jurisprudencia, la Facultad de Medicina, la Escuela de Odontología, la Escuela de Medicina, Medicina Homeopática, Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Químicas y la Escuela Nacional Preparatoria. Había una preocupación por modificar los planes de estudio con el fin de innovar todos aquellos planes de estudio de las escuelas nacionales profesionales. O sea, había que ponerlos al día porque los consideraban caducos e ineficaces para satisfacer las necesidades educativas del país. O sea, esto es vigente. Los planes de estudio hoy se consideran caducos e ineficaces para satisfacer las necesidades educativas del país. Y cuando usted lo lea, en el momento que lo lea, en el año que lo lea, va a ser la misma lectura. Los planes de estudio se consideran caducos e ineficaces para satisfacer las necesidades educativas del país. ¿Por qué? Pues es la dinámica social. Es la dinámica social. Entonces, esta lectura que se hacía en esos años, pues es vigente hoy y va a ser vigente mañana y pasado mañana. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas somos instituciones conservadoras. Es muy difícil convencer a un grupo de personas de que lo que están haciendo ya no tiene validez. Ahora, ¿de dónde sacan estos nuevos planes de estudio? Vamos a suponer que decimos, sí está bien, no funcionan esos planes de estudio. Tráete otros. ¿A dónde voy? ¿De dónde los copio? ¿De dónde los traigo? Entonces, en el caso de México, pues obviamente fue Alemania, Inglaterra, Francia y algunas instituciones que habían nacido en los Estados Unidos. Plutarco Elías Calles toma posesión del gobierno de México y nombra a José Manuel Puig Casaubranch como secretario de Educación Pública y un señor que se llama Moisés Sáenz es nombrado subsecretario de la misma secretaría. Y entonces se ponen a chambear en un proyecto educativo. Al humanismo que caracterizó a Vasconcelos, pues siguió ya un pragmatismo de tipo estadounidense. Viene una alineación con intereses internacionales. Aquí la educación ya se reconoce, por lo menos de manera estatal, como parte de la política económica que debe contribuir como sustento ideológico a la consolidación del Estado revolucionario. Es decir, aquí la pertinencia social, pues aquí está bien marcada. El subsecretario utiliza las instituciones que creó Vasconcelos, las amplía y crea otras, pero su proyecto era distinto. Ahora la educación se limitaría a hacer instrucción que serviría a los mexicanos para desempeñar mejor su trabajo y elevar así su nivel de vida. Entonces ya aquí había otro propósito de la educación: mejorar el trabajo y elevar el nivel de vida. Por ello, el interés primordial del señor Sáenz era la educación básica en el campo y en las ciudades. Además, pues la educación secundaria, creada como un nivel educativo separado de la educación superior. Entonces, ya cuando te dicen que la educación va a elevar tu nivel de vida, pues ya entra la educación a ser un elemento de la dinámica social, de esta escalera social ascendente que tanto se critica hoy en día. Dicen, es que ya estudiar en la universidad ya no es garantía de que vas a tener un buen empleo. ¿Por qué se piensa así? Bueno, porque en algún momento así se vendió la educación. El ímpetu desarrollista de los años 40 y 50 asigna a la universidad un papel importante.
adicional, que era la preparación de élites políticas dirigentes y la formación de cuadros profesionales para los sectores secundario y terciario. Es decir, había que crear o llenar los espacios de administración pública con cuadros formados en las universidades. Así como cuando llegaron los españoles y dijeron necesitamos profesionales que lleven la administración tanto de las dependencias de la corona como de la iglesia. Aquí también había que crear toda una generación de administradores públicos y también surtir, por llamarlo de alguna forma, al sector secundario y terciario. En estos años, en 1943, se funda el Tecnológico de Monterrey, que ya tiene como modelo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y este es un parteaguas en la finalidad de la educación superior. La educación pública se gira hacia la masificación de la educación superior como una apuesta para sacar al país del atraso y además de ponerlo en las vías del progreso. Y por la otra, pues también era necesario preparar a los capitanes de empresa de una industria naciente en México. En los años 50 se coloca la primera piedra de lo que sería CEU, y en 1953 se inauguraron las primeras instalaciones de la nueva universidad. 3 años más tarde, solo 3 años, ya la universidad estaba saturada. Ya se había rebasado su capacidad y en ese año la matrícula era poco más de 30,000 alumnos. 8 años más tarde, en el 61, la Casa de Estudios atendió 68,000 alumnos, cuando la capacidad planeada era de 25,000. Es decir, diseñas para 25,000, pero tienes 68,000 alumnos. Junto con el crecimiento de la matrícula se expande la planta administrativa como parte de la masificación. Es la época en donde surge una burocracia espantosa, surgen los administradores de la educación, los gestores de la educación, y se crea una alta burocracia. Es inevitable, que está dedicada a la gestión de la educación. El Estado mexicano le da un tratamiento preferencial a la Universidad Nacional, le asignan un presupuesto enorme y la hacen crecer a un ritmo mayor que el de la tasa escolar, por lo menos en el presupuesto. Esto tiene un impacto fuerte porque la universidad es ofrecida o es vendida o es anunciada como medio de movilidad social. La educación superior también es anunciada como un medio de movilidad social ascendente, es decir, ven a estudiar una carrera y tu vida será mejor, que es como se ve a la universidad. Así se planteó. Por eso cuando la universidad actual no responde a la visión, pues dicen que la universidad está fallando. No, lo que falla es el paradigma bajo el cual se creó. Entonces se crea una demanda creciente de los servicios educativos y esto se masifica. El impacto social que produce la oferta de las instalaciones en un periodo de movilidad social, pues hay que analizarlo. Imagínense un edificio como los de Ciudad Universitaria, que son extraordinarios. ¿Qué impacto tuvieron en la comunidad? Pues la comunidad, la sociedad dijo, ese es el camino correcto. Y se dispara la demanda de servicios universitarios y el Estado descarga toda la presión en la universidad, en una sola institución. De tal manera que el rector Nabor Carrillo Flores en 1955 dice, no, pues es que hay que hacer universidades en provincia, porque esto ya no lo vamos a resolver nosotros, ya no podemos y hay que hacer universidades en provincia. Entonces viene la creación de las universidades de provincia, se reúnen las escuelas que estaban dispersas en los estados y se crean las universidades de provincia. Leyendo algunos acuerdos de creación, pues podemos notar
que una de las condiciones para la creación de estas universidades estatales era seguir al pie de la letra los planes de estudios de la UNAM. No es casualidad que las universidades estatales tengan los mismos planes de estudios de la UNAM, porque fue un requisito. E históricamente, pues han venido caminando de la mano, los planes de estudio allá, los planes de estudio acá. Entonces no hubo ahí un análisis porque no se los permitieron. Además, pues eran buenos los planes de estudio, no se les cuestionaba, eran aceptados. Creció tanto la universidad que después fue necesario acotar el acceso, diciendo, ok, ya no vas a entrar, ya no pueden entrar todos, vamos a poner examen de admisión. Porque ya la universidad no podía recibir a todos los aspirantes, ni puede en este momento. Y se vende ahora la idea de que en la universidad van a estar los mejores. Se selecciona el alumnado de primer ingreso, se moderniza el bachillerato, aparecen otras escuelas como los CCH, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Se empieza a descentralizar tímidamente, la realidad es que es tímidamente la educación superior en México. Pero bueno, ¿dónde quedaron los estudios de pertinencia social? ¿Dónde quedaron? Donde ya llega a un punto en que la universidad se vuelve algo tan complejo que la alta burocracia dice, no, ya no podemos seguir preparando ahí nuestros cuadros, y los envían a universidades al extranjero. Entonces dejó de ser un proyecto, pues no sé si, dejó de ser un proyecto atractivo para la formación de cuadros y pasó a ser un proyecto de masas. Pero ¿dónde quedan los planes de estudio? Entonces giran, esto que llamamos la pertenencia social, gira a alinearse con las necesidades del mercado laboral. Y las necesidades del mercado laboral pues son bastante volátiles. Después del movimiento del 68, la situación de la UNAM ya no es la misma. Entonces pasó de ser un ejemplo a seguir en todos los sentidos, o bueno, sí lo es en muchos sentidos, pero ya fue una institución estrangulada por la falta de financiamiento. Venía creciendo un movimiento de los trabajadores para defender sus derechos y eso la ha afectado positivamente y también negativamente. La universidad ha estado sujeta a muchos proyectos de reforma universitaria para tratar de resolver todo este entorno del que les platico. Incorporar grandes segmentos de la población joven a la educación superior, pues es un reto. ¿Cómo podemos incorporar a grandes segmentos? ¿Cuáles son los métodos de enseñanza? ¿Cuál es la visión de los planes de estudio? ¿Qué van a aprender? ¿Dónde van a aprender? ¿Quién lo va a aprender? ¿A través de qué? Y surge, como les comentaba, el CCH y también se crea el sistema de universidad abierta en 1971, por ahí. Lo echan a andar en el 72. Y este fue un hito que pues, no creció tanto porque ha estado limitado por las academias, principalmente, que consideran que no todas las carreras son susceptibles de estudiarse a distancia, cosa que ha caído estrepitosamente con la pandemia y hemos visto que es posible. Ya se propone una formación integral del estudiante con el fin de capacitarlo en varias opciones para cualquier licenciatura que él vaya. Ha habido adelantos interesantes, importantes, pero pues sigue siendo la misma pregunta, o sea, ¿cómo enfoco mi estudio de pertinencia o cómo le hago? Cosa curiosa, ya en los 80s, cuando llega Jorge Carpizo, hace un análisis, se pone a estudiar los problemas graves institucionales y dice, estos son los problemas de la universidad. Número 1, el bajo nivel académico de los estudiantes. Ya el problema eran los estudiantes.
en la colonia decían, el problema son los planes de estudio, el problema es la universidad. No, aquí el problema es el bajo nivel académico de los estudiantes. Había que enfocar el problema en los estudiantes. ¿Qué estaba sucediendo en los estudiantes? Si los estudiantes no aprenden, ¿de quién es la responsabilidad? Pues del profesor o del plan de estudios. Entonces, más adelante entran en conflicto ya dos visiones diferentes: la concepción de la universidad pública enfocada en el desarrollo del país, y otra universidad que ya está obedeciendo a lineamientos internacionales de la globalización. Una defiende, como les comento, el modelo de universidad autónoma apoyada en fondos suficientes, y la otra pues anclada en la UNESCO, en la OCDE, en las empresas certificadoras que que tienen otros intereses. Entonces, estamos ante retos importantes como la internacionalización de la educación superior, que es evidente, los procesos de evaluación que vamos a plantear, el desarrollo del personal académico y la pertinencia y vinculación con los sectores productivos. Las organizaciones internacionales se han vuelto cada vez más predominantes en la creación de normas relacionadas con los derechos sociales, políticos y económicos, así como en lo que respecta a que los países y el mundo en su totalidad deban hacer o estén moralmente obligados a hacer. La educación y el plan de estudios están cada vez más influenciados por estos intereses. Solo basta echar un vistazo, como les comento, al trabajo de algunas instituciones certificadoras de planes de estudio que están convertidas en agencias duplicadoras de contenidos, y esos contenidos son generados en otros países. La adopción de programas y prácticas educativas formuladas en contextos diferentes puede traer cosas muy buenas, pero puede traer cosas también que no están adaptadas. Y la educación, pues no deja de ser, quizás lo que subyace en todo esto es que la educación sigue siendo vista como una panacea para todos los males de nuestra sociedad. Tenemos ahora la digitalización de la educación, la aparición de la escuela híbrida, de la escuela virtual, el cambio demográfico, la movilidad humana, el futuro incierto del trabajo, una longevidad humana prolongada, que van a traer consecuencias respecto al modo en que se organiza la educación. Quién aprende, cuándo aprende, dónde aprende, qué aprende, en qué idiomas aprende. Y avances tecnológicos también en torno a la inteligencia artificial y la automatización, que va a generar nuevos puestos de trabajo y va a complementar y aumentar las capacidades de los trabajadores en los empleos existentes. Eso es innegable. Algunos puestos de trabajo se van a perder, otros van a ser creados y otros se van a mantener. Hay una presión también para ecologizar las economías, o sea, que todo sea sustentable. Hay presiones en las brechas de género, en la brecha digital, abordar las desigualdades mundiales, que son políticas que impactan el mercado laboral. Obviamente, pues si yo estoy diseñando un plan de estudios, pues digo, pues es que yo no puedo resolver todo eso. Pues tengo que plantearme en mi área de influencia qué puedo hacer. Se están formando nuevos patrones educativos, pero los nuevos conceptos se estrellan en la muralla de la pertinencia social. Entonces, ya después de tanto rollo, puedo concluir que los planes de estudio son pequeños saltos evolutivos de algo que ya está en práctica. Es importante identificar las áreas funcionales de la carrera que estás planteando o del plan de estudios, y luego plantearte dentro de esas áreas funcionales las áreas de mejora del plan en cuestión, con una visión de futuro no tan a largo plazo, porque pues necesitaríamos una bola de cristal, pero la Ley General de Educación te dice que cada 1.5 veces la duración de tu plan de estudios tienes que hacer un ajuste. Bueno, pues si son 4 años de tu plan de estudio, cada 6 años hazte un análisis. Ahora, no te puedes poner a hacer el análisis a los 6 años, sino que periódicamente
cada 6 meses o cada año, tú haces tu análisis y empiezas a trabajar ya en el último año. A través de este análisis, pues quiero presentarte una visión amplia de cuál ha sido el avance tanto de la pertinencia social como el avance, pues no del plan de estudios, porque la currícula sigue estando ahí. Ahora, en los estados, pues tenemos algo que se llama la COEPES, que es un consejo de planeación de la educación superior, que pues son los super sabios. Son los super sabios que nos dicen qué carreras sí, qué carreras no, en dónde sí, en dónde no, con qué criterios, sabrá Dios. Entonces, con la educación sucede algo muy curioso, porque si tú vives en una ciudad, la que tú quieras, y inauguran un Walmart, la gente dice, wow, qué bueno que inauguraron un Walmart. Es lo que necesitábamos, un Walmart. Ponen un Liverpool perfecto, un Liverpool. Qué bonita está la ciudad ahora. Plantan 500 Oxxos en una ciudad media. Qué bueno que tenemos Oxxos. Es muy bueno que se modernice la ciudad. Llegó una aerolínea nueva, ahora vas a poder viajar a Monterrey, a Cancún, a Guadalajara. Qué bueno que ya tenemos más líneas aéreas. Se abre un hospital. Qué bueno que tenemos otro hospital. De repente se gradúan 50 contadores de una escuela. ¿Cuál es la reacción? No, no es posible estar acabando con el mercado. Inauguran otro colegio. No, otro colegio, ya no se puede, ya esto, no sé a dónde vamos a parar. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si dices, es que se graduaron 400. Yo he visto generaciones en escuelas, en universidades estatales, que salen generaciones de 300 personas. Y la reacción es, no puede ser. No puede ser. Están echando a perder el mercado. Pero si surgen 500 Oxxos en una ciudad, ahí no pasa nada. Ahí es progreso. Nos vemos en la próxima.